Y me da muchísimo gusto saludar a Ramsés Pech. Es especialista en temas de energía. Ya sabe usted, de repente nos da unas cátedras de aquellas sobre la industria petrolera. Y hablar de petróleo, pues es hablar de Tabasco. Y más con la reforma energética, con las últimas declaraciones que han habido de que si Pemex se va de Tabasco, que él hace, ojo, el director de Pemex Exploración y Producción en Tabasco, no el director general, porque tiene un jefe, ¿no? Que se llama Emilio Lozoya Austin, entonces a lo mejor a él él tendría que hacer un anuncio de esta envergadura y no nada más asustar o querer asustar con el petate del muerto. Bienvenido, Ramsés, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y bueno, y agradecerte la oportunidad que nos dan aquí por platicar. Bueno, vamos a platicar sobre los temas de Pemex 2014-2018. Que hay un proyecto, ¿no? Hay varios proyectos que tiene Pemex hoy en día. Y quiero ¿Cómo repercute en Tabasco? Va a repercutir en Tabasco que esto no va a parar, va a continuar. Sí. No podemos parar todavía la industria de hidrocarburos, sobre todo en Tabasco. Lo que sí hay que hacer en Tabasco es revisar bien el plan 2014-2018. Creo que tuve la oportunidad de me ayudarse a retuitearlo. Sí. Por ahí en el plan 2014-2018 hay muchos activos en la cuenca de la región sur, donde está principalmente Tabasco. Está lo de aceite terciario de Golfo, que hoy en estos días ha bajado su producción a 50,000 barriles. Sí. Se había programado que en el 2018-2024 tuviera una producción de 500,000 barriles más o menos. Entonces ya tenemos un déficit de 400,000 barriles. Y esos 400,000 barriles van a venir, ¿de dónde creen? Pues acá de la región sur. De la región sur. De la región sur y en la parte de enfrente del litoral de Tabasco. ¿Cuál es lo importante de todo esto? Es que tenemos que organizarnos, ponernos de acuerdo. Y está habiendo varias declaraciones, como tú bien lo dices. Acuérdense, yo no me gusta mucho lo político, claro, la parte técnica. Pero las declaraciones que tenemos que ver es que tenemos que ponernos en concordancia con Pemex, con la gente que está aquí en la región sur y a nivel México. Así es. Si nos ponemos todos de acuerdo, pues todos somos mexicanos, pero tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer la explotación de vida. Y si hay un problema, ya sea de índole social, técnico o político, creo que debemos de sentar las bases importantes entre los gobiernos, para gobierno, Pemex, en la parte que es la parte federal, la parte estatal, y sobre todo hay que escuchar a los técnicos cómo podemos hacer las cosas. Y la población también tiene que hablarnos en un sentido pragmático de que debemos de colaborar en cómo debemos dejar a Pemex y cómo dejar a esta industria que avance, porque les voy a comentar, y si me da tiempo. Por supuesto, te escuchamos. Acabo de terminar otro análisis que me gusta mucho leer. Shale gas y lo que llaman shale oil, que es la de el gas atrapado en las lutitas o el aceite atrapado en las lutitas. A datos que he estado revisando y comparado con Estados Unidos, porque es el principal productor, en shale gas y en shale oil hay ahorita, por ejemplo, en shale oil están produciendo en Estados Unidos 4.3 millones de barriles diarios, puro shale oil. Es una brutalidad de producción. Y en gas, 14,000 millones de pies cúbicos. Acuérdense que Estados Unidos consume entre 12 a 13 millones de barriles diarios. Claro, a ver, 4.3 millones de barriles diarios de shale oil. Qué bárbaro, diarios. De shale gas. ¿Y shale gas cuánto? 14 millones de pies cúbicos. Es un mundo. Bueno, ¿para su consumo y más? No es nada, es casi el 35%. Ajá. Pero va el dato Nosotros producimos 2.5 millones de barriles diarios en todo México. Ajá. Y esta es una sola zona. Nada más. Nada más. No estoy metiendo aguas profundas ni todo lo que perforan en las costas de aguas someras. ¿Vale? Esto de shale oil y shale gas empezaron en el 2007 a empezar a producir. O sea, hace poquito, pues. Hace poquito, son 6 años, 8 años. Pero la mayor explotación empezó en el 2009, 2010. Hoy en día hay más de 1,200 equipos de perforación en shale gas y en shale oil. En México solo llegamos a 120, 130 equipos. Es más del 100. Más del 100, ¿sale? La perforación de un pozo en shale gas vale entre 8,000, shale gas y shale oil entre 3,000 a 8,000 pies, que son más o menos 900 a 1,500 metros, cuesta más o menos 5 millones de dólares. Un pozo de 8,000 pies a 14,000 y 15,000 pies, que más o menos son de 1,500 a 4,500 metros, está costando alrededor de 8 millones de dólares. Debemos de poner bien énfasis en esto. Los pozos que se están perforando en México cuestan más de 10 millones de dólares. O sea, un solo pozo. Más de 10 millones. Ajá. Pero es un pozo exploratorio. Ajá. No es de explotación. Hay una gran diferencia.
nada más exploratorio. O exploratorio. Explorar quiere decir que estoy perforando para analizar y ver si hay la factibilidad, si no. Exacto. ¿Cuántos años tenemos atrasados comparado con Estados Unidos? Bueno. Ya 10 años. Estamos pensando que en el 2020 va a ser la explotación de shale gas, shale oil en México. Quiere decir que nosotros vamos a llegar tarde 20 años. Si es que llegamos. Exacto. Para empezar. Si seguimos con la misma forma como está planteado en el plan 2014-2018, con perforar una cierta cantidad de pozos con una cierta cantidad de equipos. Sí. La reforma energética, ¿qué es lo que va a hacer? Van a tener que darle acceso a compañías que puedan realizar la explotación. Ajá. Porque si son más de 1.200... duplicarla, triplicarla. Sí, porque si son más de 1.200 equipos, hoy ¿cuántos equipos necesitaríamos? No, pues 1,000. ¿Pero dónde los vas a sacar? Pues sí, como que ¿de dónde? Si tiene 120. Pero a nivel mundial no hay equipos de perforación terrestre. Imagínate. Entonces tenemos que empezar a planear. Por ejemplo, hay una oportunidad de compañías mexicanas que pudieran hacer equipos de perforación aquí en México. Terrestres. No de aguas profundas ni de aguas someras. Terrestres, pueden hacerlo. O ir comprando equipos. O ir pensando cómo vamos a perforar, porque los pozos de allá, su limitante es que son pozos horizontales. Se hacen fracturamientos, que necesitas agua. Entonces hay que buscar los recursos del agua también si los tenemos. Hay que hacer pozos, hay que regular la parte del medio ambiente, porque se necesitan mantos freáticos para poder sacar el agua. Entonces, todo esto de shale gas y shale oil se podía incrementar la producción en México y podíamos tener una mayor venta si tuvieran la oportunidad de que alguien pudiera invertir. Pero ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? No, ¿De qué tipo estamos hablando de inversión, Ramsés? ¿O qué tipo de compañías? ¿O qué tipo de compañías? Que brasileñas, venezolanas, hay que tener noruegas. Exacto. Y hay que tener hay que tener mucho cuidado qué tipo de compañías vienen de fuera o se crean en el país. Porque no va a ser lo mismo que contrates tú a un ingeniero que lo pongas a barrer, a un ingeniero que lo capacites para que pueda tener una mano de obra más elevada y pueda cotizarse esa misma persona cuando ya no esté trabajando en tu compañía. Estás hablando de algo que desplaza realmente la mano de obra en México, que contratan ingenieros para barrer, no para hacerle frente a una perforación en aguas profundas. Exacto. No para una prospectiva de lo que pueda venir en 2018, 2020. Exacto. Ingenieros, geólogos, todos los que están aquí en la mano de obra. Y lo vuelvo a repetir, en México hay mucha gente que está calificada y que puede hacer los trabajos. No podemos parar en esto. Claro. Por ejemplo, continuando lo de shale gas y lo de shale oil. En Estados Unidos, la cantidad de las ramificaciones de los ductos llega a los 48 estados. Quiere decir que más del 90-95% tiene interconectividad para el uso del gas natural. ¿Qué cosa? Ese territorio que nos triplica está interconectado. Todos los 48 estados. No, y acá tenemos problemas para poner tanta agua que se va al Golfo de México para poderla poner en el norte del país. En México nomás llega a 15 estados. La interconectividad. La interconectividad para el gas natural. Que son los del sur y la parte donde llega del norte, noroeste y el centro. Y de ahí en fuera el Pacífico, se acabó. Nada más tenemos en la parte de Sonora y todas las zonas de arriba. Pero, ¿cómo hacer eso? Tenemos que hacer también una infraestructura de ramificación. En Estados Unidos, ¿qué se ha basado? En la infraestructura carretera y la interconectividad para tener las materias primas para poder generar energía. Porque sus gobernantes han pensado a la larga y porque los senadores velan por eso y los representantes, los legisladores velan por este futuro en su país. Aquí vela cada quien por sus 3 años, en la alcaldía, en la Diputación Federal, en la Diputación Estatal, ¿no? Y la otra. Cada quien vela por sus intereses, Ramsés, no por los intereses ni del Estado ni del país. Y la otra, por ejemplo, la industria manufacturera de plástico. En Estados Unidos está programado crecer sus importaciones a un 300%. La industria manufacturera. De plásticos, la que te hacen las piececitas de latas, todo ello. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos van a exportar a nosotros. Ay Dios, ya de por sí. De plástico. ¿Por qué? Porque el millar te cuesta 3.5, 4. Es que nosotros no exportamos ni hule, hombre, y ahí apenas, a duras penas. Y ellos la manufactura propia, su propia energía la producen ellos en las plantas. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? O sea, ni energía les podemos vender. No, ¿cómo? Si tenemos tanta producción, queremos producir 14 millones de pies cúbicos de gas. ¿Con qué interconectividad lo vamos a hacer? ¿Con qué infraestructura de ductos? Sí, ¿cómo lo haces llegar? Por eso, no, es que en pipas, ¿verdad? No, pero en pipas no, olvídate. No, eso, nada. No, tiene por ejemplo, que ser ahora el otro. Ductos enormes y constantes. Y luego el shale oil, que es aceite, que es crudo.
¿Cómo lo vamos a sacar? Tenemos Tampico, Misantla, tenemos la cuenca de Burgos, tenemos todas esas zonas. No hay una red de ductos. ¿La cuenca de Burgos no es muy de burlas? No. ¿Sí es neta? La cuenca de Burgos, ¿sabes Ajá. cuánto hemos producido? Sí. Perforado. Solo el 15% comparado con Estados Unidos.